Bueno, ahora me toca presentar al siguiente ponente, que es el doctor Palomares. El doctor Palomares es endocrinólogo del Hospital Reina Sofía, es profesor asociado de Ciencias de la Salud, tutor de residentes, miembro experto y autor de nuestro reciente proceso asistencial integrado en diabetes, que está de muy reciente publicación este mismo año, es uno de los autores principales. Por tanto, es el responsable, además, actualmente de este proceso asistencial de diabetes. Nuestra relevancia y nuestra referencia a nivel de atención primaria, sobre todo. Tiene infinidad de publicaciones como experto investigador fundamentalmente en temas de endocrinología, pero además como diabetes. Ha participado en cursos formativos numerosos por toda España y por todo a nivel internacional. Tiene numerosos ensayos clínicos, fundamentalmente también, como decía, relacionados con la diabetes. Y sobre todo, lo más importante para mí es que es un experto comunicador y un magnífico ponente y docente. Para nosotros, los médicos de familia, cuando siempre queremos oír algún endocrino, algún consultor, siempre queremos que venga Rafa, no sé por qué será, ¿no? Pero desde luego nuestro líder espiritual y es el que nos guía por el proceloso mundo de la diabetes. Por tanto, nos va a presentar su ponencia, que se titula Dulce Corazón, cómo prevenir y controlar la diabetes mellitus. Rafael, cuando quieras. Bueno, antes que nada, muchas gracias, profesor Martín Rebo, por tus amables palabras y, evidentemente, a todos ustedes por venir, a los organizadores de esta fantástica idea y por haberme invitado, ¿no? Un poco me siento abrumado de decirlo, de compartir mesa con amigos, pero también con maestros y profesores que lo fueron. Y no hace mucho tiempo el doctor Pérez Jiménez me contaba en las clases de la Facultad de Medicina que era la diabetes, ¿no? Y la importancia que esto tenía en el riesgo cardiovascular. Y hoy, bueno, pues me ha tocado a mí hablarles de este tema tan apasionante y lo que es la prevención cardiovascular, ¿vale? El título es muy sugerente, cómo prevenir y controlar la diabetes mellitus. Voy a intentar en 20 minutos, que es el tiempo que me dieron, dar unas pinceladas y pasar por los aspectos más importantes. Así, a modo de agenda, pues haré una breve introducción de recordar la definición de diabetes, la prevalencia, su clasificación, que es importante desde el primer momento distinguir entre las diabetes tipo 1, tipo 2, ya verán, cómo prevenirla, que es la pregunta que me hacían, y cómo controlarla. Bueno, esta definición que les traigo, a ver si soy capaz de... aquí, que la da la Asociación Americana de Diabetes, dice que, y es muy acertada, que la diabetes no es solo azúcar, ¿no? Es una alteración metabólica, eso es importante reconocerlo, que evidentemente se caracteriza por la presencia de elevación de la glucosa, hiperglucemia, pero que se acompaña en ocasiones de complicaciones microvasculares y cardiovasculares, por eso la importancia en esta jornada, que incrementan la morbimortalidad y evidentemente deterioran la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? La magnitud del problema es increíble. Sabemos que en España tenemos una prevalencia de diabetes del 13,8%, en Andalucía más, 15,3% de personas con diabetes, de tal manera que sabemos que hay 1 millón de andaluces con diabetes y otro 1 millón con riesgo de tenerla. Aquí tendremos que controlar a los que son diabéticos y aquí tendremos que prevenir, ¿no? Y por eso lo aceptado de la charla, cómo controlar y cómo prevenir. Aquí tenemos que prevenir, aquí tenemos que controlar. Y claro, la importancia de la diabetes es que se asocia a complicaciones de pequeños vasos. Sabemos que es la primera causa de ceguera en adultos, la primera causa de insuficiencia renal terminal, la primera causa de amputaciones no traumáticas y que se acompaña o se aumenta el riesgo de 2 a 4 veces de enfermedad cardiovascular, que es de lo que tratamos en esta jornada. De hecho, es la causa más frecuente de mortalidad en una persona con diabetes. Las personas con diabetes, si no se controlan bien, la primera causa de muerte es la cardiovascular. Fíjense, la diabetes reduce la esperanza de vida. Solo por ser diabético, menos 6 años de vida. Si además a eso añadimos un evento, un infarto, se reduce hasta 12 años si no controlamos bien la diabetes. Y esa es la importancia que tiene talleres o jornadas como esta. La clasificación de la diabetes ha cambiado enormemente de cuando yo la estudié en medicina. La diabetes mellitus tipo 1, antes reconocida como insulino dependiente, y la diabetes mellitus tipo 2, que puede controlarse con insulina o con otros tratamientos alternativos, como más adelante veremos.
Son enfermedades totalmente diferentes y eso hay que decirlo y lo tienen que reconocer los profesionales, también los pacientes, y muchas veces son los propios pacientes los que nos dicen pues tal sanitario no entiende muy bien mi enfermedad, ¿cuáles son las diferencias? Evidentemente, como ustedes saben, la diabetes tipo 1 habitualmente aparece en jóvenes, la diabetes tipo 2 generalmente aparece en adultos mayores de 35 años. Hay que decir que la mayoría de la diabetes es diabetes tipo 2, 9 de cada 10 personas tienen diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? En la historia familiar es muy frecuente la diabetes tipo 2, es decir, se da con frecuencia de que nuestros abuelos o nuestros padres son diabéticos y nosotros tenemos una diabetes tipo 2 si no cuidamos, como después diremos, la alimentación y el ejercicio. Pero que la diabetes tipo 1 no tiene una historia familiar importante porque es una enfermedad autoinmune. La presentación generalmente de la diabetes tipo 1 es brusca, la presentación de la diabetes tipo 2 es lenta. Conocen perfectamente los síntomas cardinales de la diabetes, la pérdida de peso, la sed, la falta de energía, el orinar mucho. Esto ocurre habitualmente como la forma inicial de una diabetes tipo 1, de una persona que no lo sabe. Pero en una diabetes tipo 2 no suelen ser los síntomas clave. En la diabetes tipo 2 suelen ser asintomáticas, muchas veces lo detectamos mediante un control de glucosa o en un laboratorio o en un paciente que está hospitalizado. Y esto es muy importante, y es que la diabetes tipo 1 generalmente tiene un hábito delgado de normopeso y la diabetes tipo 2 casi siempre se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular. Fíjense qué interesante, hablando de la diabetes tipo 2 suele ir acompañada. Un 80% además tienen colesterol alto, más del 80% tienen hipertensión. Y entre el 55 y 85%, según qué técnica utilicemos para medir la obesidad, además de diabetes tipo 2, colesterol e hipertensión, tienen obesidad. Y evidentemente la patogenia y el tratamiento, como después veremos, son totalmente diferentes. En la diabetes tipo 1 la insulina es vital, en la diabetes tipo 2 no siempre es necesario, algunas veces solo se controla con dieta y ejercicio, otros con antidiabéticos orales y en ocasiones también con insulina. Por tanto, la diabetes mellitus tipo 2, como veremos al final, pues tiene un tratamiento escalonado, desde dieta y ejercicio hasta en algunas ocasiones llegar a la insulina, y en la diabetes tipo 1, desde que se diagnostica la persona que la tiene, se trata con insulina. Bien, a la pregunta, prevenir la diabetes. Bueno, pues también lo hemos visto antes, ¿no? Desgraciadamente hemos cambiado de comer para vivir a vivir para comer, ¿no? Y quizá esta imagen sea muy representativa de lo que tenemos en nuestros días, ¿no? Y fíjense cómo cambia la vida, ¿no? Esto era lo que pasaba en el 1990, teníamos las pantallas anchas y nosotros estábamos delgados, y en el 2017-2018 cada vez las pantallas son más planas, hasta el punto de que ya hasta son propios murales, pero nosotros cada vez estamos más anchos. Y es que las cifras son abrumadoras, ¿no? Algunas cosas se han dicho ya. Fíjense, esto aquí está España señalada, esto es todo nuestro territorio, esto es España, obesidad, o sea, índice de masa corporal por encima de 30, utilizamos peso y talla aquí, ¿de acuerdo? Y esto es sobrepeso, ¿no? Bueno, pues en Andalucía estamos a la cola. Tenemos un 20% de obesidad y un 37% de sobrepeso. Eso quiere decir que si sumamos ambas cosas, el 57% de las personas de nuestra comunidad tenemos sobrepeso u obesidad. Y estas son cifras recientes, pero quizás casi más interesante es este estudio recientemente publicado, donde habla de cómo está cambiando la obesidad en los jóvenes, entre los 5 y los 19 años. ¿No? Ahí está representado todo el mundo. En el año 96, no lo pueden ver, pero son todos los países, esto concretamente de Estados Unidos, y esto es lo que ocurre en el 2016. Fíjense, por ejemplo, Estados Unidos, cómo pasa de aquí al 14% aquí. Esta bolita pequeña es España, ¿de acuerdo? El estudio, porque está publicado en este año, una de las conclusiones dice que hemos multiplicado por 10 en los últimos 40 años el tema de obesidad a nivel mundial, no en España, en Andalucía, en Europa, a nivel mundial. Y esta diapositiva, este estudio ha salido publicado en este mes y dice que, habla de la predicción de prevalencia de obesidad futura. Niños de 2 años de edad, solo un 9% tienen obesidad hoy día, pero es que la estimación es que cuando tengan 35 años la mayoría serán obesos, si no tomamos medidas. La mayoría de los niños de hoy tendrán obesidad a los 35 años. ¿De acuerdo? Con 2 años, hoy día tienen un 9% de obesidad. Estos niños, cuando tengan 35 años, sobrepasará el 60% de personas que tengan obesidad.
Bien, evidentemente la respuesta a esto, por ejemplo, este estudio también publicado en este año, bueno, a finales del 2017, además por un grupo español muy interesante en una revista de prestigio, nos da una idea, ¿no? La evolución de la comida procesada que decía el profesor Martín Rebo también, y los azúcares añadidos. Fíjense esta línea azul, cómo va cambiando, incrementando el consumo en nuestro territorio de azúcares añadidos, o aumentando el número de comida ultraprocesada y, evidentemente, disminuyendo el consumo de comida procesada. Esto puede ser una de las causas. Pero también lo es el sedentarismo. El 54% de los casos de diabetes se explican por el sedentarismo. Y el sedentarismo, como decía también el doctor Martín Ribó, no solamente afecta a la enfermedad cardiovascular y a la diabetes, sino también al cáncer de mama, hipertensión y a todos los factores de riesgo cardiovascular implicados. Con este panorama, obesidad, sobrepeso, creciendo, sedentarismo cada vez mayor, pues ahí tienen el número de personas diabéticas tipo 2 en todo el mundo al año pasado y lo que va a ocurrir. Se prevé un incremento en 20-30 años del 50% a nivel mundial. En países como, por ejemplo, Oriente Medio y Norte de África, un incremento del 110%. En Europa, menos, pero porque probablemente estemos tocando techo también, ¿no? Y bueno, entonces, prevenir la diabetes. Tenemos una historia familiar sobre la que poco podemos hacer, para lo bueno y para lo malo. Si nuestros abuelos y nuestros padres tenían esa historia familiar de diabetes tipo 2, ahí eso es poco modificable, pero sí que hacia la derecha, esos factores ambientales, el sedentarismo, la dieta no saludable, es decir, prevenir sobrepeso y obesidad, sí que podemos trabajar, ¿de acuerdo? Y así, evidentemente, reducir la diabetes tipo 2. Bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el profesor Pérez Jiménez. Estas leyes de vida saludable, pues probablemente de algo servirán, pero no son suficientes y ya se ha demostrado por experiencias previas. Evidentemente sabemos el problema de obesidad en nuestra comunidad y en toda España y en todo el mundo. Hay que fomentar el ejercicio, hay que trabajar en los colegios, pero sobre todo yo creo que, como decía él, tenemos que trabajar nosotros, es decir, ustedes, después de estas charlas, después, o la prensa, los medios, y nosotros tenemos que empezar trabajando en nuestra familia y con nuestros amigos, y decirle, hemos estado aquí y tenemos un grave problema que entre todos tenemos que resolver, ¿no? Esto es de la campaña del Gobierno de Canarias que me llamó la atención, y yo creo que es mejor muchas veces mensajes sencillos como este. ¿Tienes 30 minutos al día? Pues pasea, corre, baila, juega. ¿De acuerdo? Que hay muchas más campañas políticas que también pueden ser necesarias, ¿no? Y muy interesante, publicado a finales de este año, ¿no? En una revista nuestra de prestigio. Fíjense, dice en una de las conclusiones, levantarte de la silla cada cierto tiempo y caminar unos minutos reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Y es que, desgraciadamente, muchas veces, con este mare magnum de los trabajos, muchas veces que ni siquiera tenemos tiempo para levantarnos de la silla, y se ha demostrado con artículos como este que hay que hacerlo cada ciertos minutos para prevenirla. Y como sé que hay compañeros y pacientes de ADICOR, de la Asociación de Diabetes, seguro que algunos se estará preguntando, está hablando mucho de diabetes tipo 2, pero ¿y de tipo 1 cómo la prevenimos, ¿no? Porque son enfermedades, ya les decía, diferentes. Pues esto lo saqué de los foros, ¿no? Porque muchas veces los diabéticos tipo 1 se enfadan, y con razón, y dicen, la diabetes tipo 1 no se causa por comer azúcar, porque no depende de la obesidad. Es una condición autoinmune y no se puede prevenir. Hasta ahora es cierto, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Pero estamos en camino y en los 4 o 5 últimos años la investigación está avanzando y ya estamos cada vez más cerca de una vacuna para prevenir la diabetes tipo 1. Porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que intervienen ciertos virus, que todavía desconocemos muchas cosas, pero suelen ser virus a priori inocuos, y se está en la búsqueda de una vacuna para prevenir esa diabetes tipo 1. Pero podemos hacer menos que sobre lo más frecuente, que es la diabetes tipo 2. Y en los 8 últimos minutos que me quedan, con permiso de los moderadores, hablaré de controlar la diabetes. Si por algo, desde luego, hay que controlar la diabetes, es porque si se controla mal, aparecen complicaciones de pequeños vasos o de grandes vasos, ¿de acuerdo? Y nosotros en la clínica, y toda la persona que es diabética lo sabe, utilizamos un parámetro que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un promedio de la glucosa, una estimación de la glucosa que tenemos en los 3-4 últimos meses. ¿Y por qué
esta hemoglobina glicosilada es importante, más allá de que nuestros médicos nos las pidan cuando somos diabéticos? Pues porque se sabe que tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, a mayor número de hemoglobina glicosilada, es decir, a mayor glucemia, a mayor hiperglucemia, cuanto más alto tenemos el azúcar, mayor riesgo de complicaciones que han visto antes podemos tener siendo diabéticos. Y este parámetro muchas veces lo utilizamos los clínicos para saber cómo está de controlado, por eso es control de la diabetes, el diabético tipo 1 o tipo 2, ¿de acuerdo? Evidentemente, tengo que decir que estos números no sirven para todos los pacientes. No todos los pacientes, todas las personas con diabetes tienen que tener el 7%, o el 8%, o el 6%. No, esto no es así. Pero sí que se sabe que una diabetes mal controlada, evidentemente, y este parámetro nos ayuda a conocer el grado de control, se asocia o se acompaña de más complicaciones. Pero la buena noticia es que si somos capaces de reducir esa hemoglobina glicosilada que les decía antes, con dieta, ejercicio, medicamentos, insulina en ocasiones, somos capaces de prevenir muchas complicaciones de la diabetes. Y por eso es importante hacerlo. Pero, también lo decía el profesor Martín Rebó, el hecho de tener complicaciones depende de muchas cosas, y no solo en los diabéticos de tener la glucosa alta. Fíjense, la glucemia interviene en el desarrollo de complicaciones en vasos pequeños, en el riñón, en la retina, en los nervios, también, por supuesto, en el corazón, en el ictus, en la úlcera del pie diabético, pero hay otros factores, como el tiempo de evolución, la presión, los lípidos, el tabaco, muy importante, y la obesidad, que contribuyen a tenerlas o no. Por tanto, hay que considerar no solo a la hora de controlar la diabetes, reducir los niveles de glucosa, sino también tener bajo el colesterol malo o LDL colesterol, intentar por algunos medios aumentar el colesterol bueno o HDL, por supuesto no fumar, controlar la presión arterial y sin duda alguna controlar el sobrepeso o evitar el sobrepeso o la obesidad. Bien, hay que decir que hay que hacer un abordaje integral, estilo de vida saludable, alimentación, lo han dicho por activa y por pasiva, ejercicio físico, cumplimiento de la medicación y, en la persona con diabetes, no solo controlar el azúcar, sino controlar la tensión, no fumar, el sobrepeso, etc. Y los últimos minutos los voy a dedicar para el tratamiento de esta enfermedad. Desde luego, alimentación equilibrada, ejercicio físico y, como le he dicho, control de factores de riesgo cardiovascular es obvio, no me voy a parar más, y afortunadamente disponemos de un amplio vademecum de fármacos y de medidas de autocontrol que hace algunos años no teníamos. Tenemos antidiabéticos orales, tenemos insulina, también la teníamos antes, antidiabéticos orales, antidiabéticos no solamente orales, sino también inyectados, como algunos de ustedes seguramente conocerán, y afortunadamente muchos fármacos a través de los cuales intentamos conseguir normoglucemia y por diferentes mecanismos de acción, que no les voy a aburrir, pero podemos ser capaces de utilizar unos u otros tratamientos, orales o inyectados, o insulina, pues que permiten disminuir, por ejemplo, la producción hepática de glucosa, o excretar la glucosa en la orina, o impedir la absorción de los azúcares en el intestino, o actuar a nivel del páncreas. Dos pinceladas y dos detalles. La metformina sigue siendo, ya les decía antes, cuando yo estudié medicina, la metformina lo era y lo será seguramente por siempre el mejor antidiabético oral, por muchos motivos, porque es barato, porque la persona se controla habitualmente bien, porque previene, lo sabemos hoy día, determinados tipos de tumores, porque nos ayuda a controlar o a mejorar el peso, porque también mejora el perfil lipídico, porque sigue siendo, el gold estándar sigue siendo el medicamento oro para todas las personas que tienen una diabetes tipo 2 y algunos diabéticos tipo 1. Y dos palabras de lo más nuevo, medicamentos que han salido hace escasos meses, el año pasado, o hace 2 años ya quizás, que son medicamentos nuevos, que se excreta la glucosa de la orina, se elimina el exceso de glucosa de nuestro organismo a través de la orina, y otros que, no siendo insulina, se inyectan y actúan a nivel pancreático, que se llaman agonistas del receptor de GLP-1. Estos dos grupos nuevos de tratamiento tienen, en mi opinión, algo que ustedes deben de conocer y que en un futuro probablemente tendrán mucha trascendencia en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y es que
son los dos únicos grupos de tratamiento que nos ayudan a perder peso, porque son fármacos que tienen ese comportamiento, controlan la tensión, mejoran el perfil lipídico, mejoran el colesterol y no producen hipoglucemia por sí mismos. No son fármacos, como por ejemplo la insulina, que ocasionen hipoglucemia. Y claro, eso ya en estudios serios de investigación, que es lo más importante de lo que les voy a decir, es que han demostrado que previenen enfermedad cardiovascular, que previenen eventos cardiovasculares, tan solo por el hecho de tomarlo. Evidentemente también hemos avanzado mucho en la insulina. Como les decía, el diabético tipo 1 es insulinodependiente, eso quiere decir que necesita de la insulina. Y esto afortunadamente ha avanzado mucho desde el descubrimiento en el año 1921, donde entonces solo había insulinas animales que ya no están comercializadas, hasta las más novedosas que han salido en los últimos años, con una capacidad cada vez menos hipoglucemiante, es decir, con menor riesgo de hipoglucemia y con mayor estabilidad para las personas que se las administran. Bien, seguramente algunos de ustedes estarán echando en falta algo de esta pirámide. En la pirámide, modificación del estilo de vida, por activa y por pasiva, el uso de fármacos. Y aquí en el pico nos queda la cirugía. Son muchos los medios de comunicación, los foros, la publicidad muchas veces engañosa, como una alternativa, y lo es, para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es decir, me refiero a determinadas técnicas quirúrgicas que, mediante, por ejemplo, haciendo puentes o reduciendo el estómago, es decir, instrumentos que utilizan los cirujanos, los colegas, para reducir y controlar el peso y la obesidad, que nos permiten mejorar y controlar la diabetes tipo 2. Evidentemente, esto es una técnica, es un avance en el tratamiento de la diabetes para la diabetes tipo 2 exclusivamente y indicado en personas que tienen obesidad mórbida, pero es otra parte que no quería dejar de decirles para controlar nuestra enfermedad. Y voy terminando. También hemos avanzado muchísimo en los métodos de autocontrol. Seguramente algunos de ustedes reconocerán haberse medido los niveles de glucosa en orina, porque no disponíamos de aparatos que lo hiciesen en 1 o 2 segundos. Estos fueron los primeros medidores de azúcar, de glucosa, ¿de acuerdo? Hasta los más avanzados, incorporados en los móviles o en los propios portadores de tira reactiva. Y lo que está mucho más de moda, y desde luego lo que va a desbancar a lo anterior, que es la monitorización continua de glucosa, que ya está en el mercado y que ya es accesible en algunas comunidades, la nuestra aún no, pero que evitan el pinchazo en el dedo para controlar los niveles de azúcar, ¿no? Desde los sistemas más antiguos estoy diciendo, del año pasado, hasta el que empezamos a trabajar, que son sensores que se introducen debajo de la piel y nos miden en tiempo real la glucosa a través de nuestros móviles o a través incluso de nuestra pantalla del coche. Y concluyo, y no se me ocurría de qué manera hacerla, ¿no? Pero me gusta mucho esta rueda de la diabetes que hicimos entre un grupo de profesionales, asociaciones de la Federación Española de Diabetes. Y dice así: desde luego, para controlar la diabetes, lo primero es aceptar la diabetes, es que uno la tiene, es aceptar que esa enfermedad uno la tiene. Ese es el primer paso. Evidentemente, la educación diabetológica. Necesitamos de los profesionales de enfermería, las educadoras de los hospitales y la formación, la educación. La alimentación, equilibrada, variada. El doctor López Segura seguramente ahora nos hablará. La dieta, la importancia de la dieta mediterránea, el ejercicio físico, regular, aeróbico, de resistencia también, adaptado a cada persona. Muchas veces lo hemos visto, simplemente levantarnos de la silla, caminar, bailar 30 minutos al día. La medicación, hay que tomarla, la medicación, como decía el doctor Martín Ribó. El autocontrol, también hemos avanzado, ya no es excusa, tenemos muchos medios. Quedaron atrás la tira reactiva de orina, podemos acceder a nuestros niveles de glucosa en segundos. El autocuidado. Es decir, controlar el resto de factores de riesgo cardiovascular que se acompañan de la diabetes tipo 2, la tensión, el tabaco, el sobrepeso, la obesidad. Y, por supuesto, las revisiones con nuestros médicos de atención primaria, con nuestros internistas, con nuestros endocrinos, con nuestros cardiólogos o con nuestros oftalmólogos o podólogos, cuando esas complicaciones empiezan a aparecer por un descuidado control de la diabetes. Y muchas gracias por su atención.